En la nada, en la cabeza, pobrecito. Así está. Ese es el plato, la comida de... ¿Estás escuchando? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Buen día. Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Luis, no te escuchamos, pero puedes volver a hacer la pregunta, que no nos dio tiempo de leerla. Por favor. No, que no tiene audio. El muchacho no tiene audio. Ok, la constante dieléctrica es simplemente la constante del material que va entre los capacitores. Cuando ustedes tienen un capacitor con un material con una constante dieléctrica determinada, bien sea aire, bien sea aceite, bien sea parafina, también se coloca papel parafinado. Ustedes tienen una constante dieléctrica para cada uno de esos materiales. ¿Qué pasa? Que esa constante dieléctrica va a influir en la capacidad del capacitor. Ustedes pueden consultar un poquito la parte teórica, porque eso es parte de la teoría, donde te dice cómo aumentar o disminuir la capacidad del capacitor, teniendo la misma separación entre placas. Porque eso es otra cosa. Ustedes tienen un capacitor con una diferencia de potencial determinada dada por la separación que hay entre las placas. Yo introduzco ahí un material con una constante eléctrica determinada y yo puedo hacer que aumente la capacidad del capacitor. Entonces, es una forma de modificar la capacidad. Aumentarla o disminuir. Todo depende de qué es lo que busquemos que es. ¿Otra cosa? ¿Tiene algún ejemplo donde se aplique? ¿Tiene algún ejemplo donde se aplique? Como estoy diciendo, si yo quiero modificar la capacidad del capacitor, de hecho, si ustedes tienen un capacitor con una capacidad de, no sé, 25 microfarads, yo quiero aumentar la capacidad de ese capacitor, trabajando con la misma diferencia de potencial, yo lo que hago es cambiar el dieléctrico. Cambio el dieléctrico al cambiar el dieléctrico cambia la constante dieléctrica. Recuerden que la constante dieléctrica no tiene unidades. Al no tener unidades quiere decir que son las veces que ustedes van a aumentar la capacidad o van a disminuir la capacidad de la velocidad. ¿Otra cosa? Fíjense, en la página de la materia, al comienzo, a ustedes se les recomienda este libro.
La recomendación de este libro no es para que lo usen en las 2 páginas cuando se rodea la leer, no. Muchos no lo resultados, ¿cierto? En este libro está todo lo referente a la parte de potencial de capacitarse, está la parte de circuitos resistivos, eso está en este libro. Y este libro lo pueden bajar ustedes directamente de internet. Acostúmbrense, por favor, a buscar material en los libros, la teoría, eso lo tienen ustedes. Todo eso que estoy diciendo yo aquí, eso está aquí. Tienen que leer. Un problema que me preocupa es que no leen los enunciados. Señores, por favor, lean los enunciados. Este señor que está aquí, Frédéric Boucher, tiene un libro que se llama Fundamentos de Física, que es muy, muy bueno. ¿Otra pregunta? Algunas partes de la explicación tomo captura. Iniciar y seguir puedo sí, el video va a quedar grabado y se va a subir a una fuente de YouTube o un Drive y el video será subido en la plataforma. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? De todas maneras, hay intenciones de hacer otro video, otra clase sobre la parte de resistores. Trabajar con los circuitos resistivos es muy parecido a esto. Igual hay resistores en serie y hay resistores en pared. No vamos a trabajar con arreglo de resistores en delta y en estrella, porque eso, bueno, nosotros lo pueden trabajar más detenidamente en las clases de circuitos. Nosotros vamos a trabajar básicamente con arreglos en serie y arreglos en pared. Hay una tablita muy similar sobre resistores y una fórmula también, que es la fórmula de la ley de Ohm. Cuando las cargas están en paralelo, ustedes se van a la tabla. En la tabla te dice que si las cargas están en paralelo, la carga total de la cantidad de cargas, de la cantidad de capacitores que se encuentran en paralelo, es la suma. Cuando nosotros estamos aquí, estos 3 capacitores están en serie. Cuando están en serie, te dice que las cargas son iguales. Pero resulta que el capacitor equivalente 4, es 3 capacitores que están en paralelo. Si yo quiero hallar la carga de cada uno de estos capacitores, primero comienzo por la carga del capacitor equivalente 4. Entonces la carga del capacitor equivalente 4 se convertiría en la carga total de este arreglo. ¿Qué sucede en este arreglo? Que si yo digo la diferencia de potencial en el equivalente 4 va a ser igual a la diferencia de potencial en el equivalente 3, es igual a la diferencia de potencial en el equivalente 2 y es igual a la diferencia de potencial en el equivalente 1. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estos 3 capacitores están en paralelo. Cuando están en paralelo, la diferencia de potencial es la misma. Ah, perfecto. Ya tengo ese dato. ¿Y qué sé yo? Que la carga es igual a la capacidad por la diferencia de potencial. Si tengo la diferencia de potencial y tengo la capacidad del capacitor, entonces aplico U es igual a 0. Y hallo
la carga en el equivalente 3, perdón, la carga en el equivalente 3 en el equivalente 2. Y luego tengo que ir al circuito anterior para ver cómo es el arreglo del equivalente 1, el arreglo del equivalente 2, el arreglo del equivalente 3. Por eso, vuelvo y repito, es muy recomendable que ustedes hagan los circuitos equivalentes, cómo va quedando el circuito a medida que ustedes van hallando los arreglos equivalentes de los mismos. ¿Me puede explicar esto? Ok, si tienen otras dudas, recuerden que yo estoy dando 2 horas semanales de chat. Ustedes pueden entrar al chat y pueden consultar. De no, pueden enviar, por lo menos en el fin de semana, que supongo que van a trabajar sobre la actividad, cualquier duda que tengan, por ejemplo, por la mensajería, pregunta en la mensajería y yo les respondo. Por favor, que las preguntas sean en función de qué están haciendo. No son preguntas de cómo hago esto sin haber ni siquiera realizado la teoría. Eso sí quiero que estén claros. Porque hay una cuestión que tanto presencial como virtual, cuando estamos trabajando ahorita, es muy importante que ustedes lean la teoría. Porque no es agarrar un problema y volverse loco. No. Es leer la teoría para saber qué estoy haciendo y saber a dónde quiero llegar. Bueno, muchas gracias por la atención.